Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires. Se vuelve indispensable para nuestra vida acompañando casi todas nuestras tareas diarias. Con ella nos bañamos, cocinamos, regamos y mucho, mucho más. Es fuente de equilibrio y nos otorga vida, siempre haciendo de nuestros espacios un lugar mejor. Pero, ¿qué pasa cuando la contaminamos? Agua, en Sábado Verde. Hay un curso de agua muy cerca nuestro, de 64 kilómetros de largo, que nace en la provincia de Buenos Aires, constituye el límite sur de la ciudad donde vivimos y desemboca en el río de la Plata. Tiene una superficie de la cuenca de más de 2.200 kilómetros. Es el riachuelo y su contaminación imparable, más de 5 millones de personas en riesgo y aún en permanente contaminación, con diferentes niveles. 4 de cada 10 personas que viven en la cuenca no tienen agua potable y más de la mitad no posee cloacas todavía. Es decir, seguimos teniendo en el riachuelo, más allá de los avances, una gran deuda y algo que necesitamos seguir comprendiendo y atendiendo. Yo diría que tendríamos que hablar del riachuelo como cuando hablamos del tiempo, con esa frecuencia, ¿no? Para que no parezca como que no existe. Así que lo vamos a convidar esta mañana a Javier Goldstein, que es director actual de Soberanía Alimentaria y Biodiversidad de Pilar. Vamos a ver que esto tiene que ver también con los cursos de agua, pero estuvo mucho tiempo en la autoridad de cuenca del riachuelo que se llama Acumar, así que conoce la problemática. ¿Cómo está, Javier? Buen día. ¿Qué tal, Sergio Cruz? Potente introducción la que has hecho. Buen día, saludo para ambos y los oyentes y bueno, mi admiración para los dos. Bueno, muchas gracias. Javier, por ahí sería bueno contar cuándo arranca esto, desde cuándo ese riachuelo que tenía agua limpia, que podía ser navegado, que muchas personas se metían, dejó de ser un espacio deseable entre nosotros. Sí, es interesante, ¿no? Porque cuando uno ve la situación actual de la cuenca, y como decías bien, no solo de Matanza Riachuelo, Reconquista, Luján, digamos, la mayoría de las cuencas periféricas o periurbanas, solemos entender que en estos últimos años hemos hecho un mal uso del recurso agua y un mal manejo del servicio ecosistémico, pero en realidad esto viene de muchísimo tiempo atrás. Y es interesante entender también la historia de Cuenca para poder comprender el abordaje necesario para sanearla. Y como casos puntuales, ¿no? Pensemos que sobre la cuenca Matanza Riachuelo estuvieron los primeros asentamientos y las primeras grandes ciudades de nuestra historia. Primero, entender que antes de la llegada de los españoles, la cuenca ya estaba habitada, y me parece interesante hacer una mención a comunidades que la habitaban en un espacio mucho más de interacción e interconexión, que son las comunidades indígenas, y en este caso los querandíes, que fueron sus primeros habitantes. Y después, obviamente, con la llegada de los españoles y el comienzo del armado de las primeras grandes ciudades, el uso del río desde un espacio casi en desuso, podríamos decir, porque al principio se le dio mucho, como bueno, hoy pasa también, la espalda al río, y la primera ciudad se establece bastante alejada de los primeros cursos. Con el tiempo empieza a ser un espacio de flujo de comercio, de materiales y asentamiento de lo que son las primeras grandes curtiembres, que producto del uso que se hacía del río para el traslado del ganado y para el aprovechamiento del recurso carne principalmente, empieza a ser impactado por lo que en ese momento era el manejo de los cárnicos en la historia nuestra, que tenía que ver con un exceso de sales, con procesos químicos que generaban, por supuesto, ya en ese entonces un impacto sobre los cuerpos y los flujos de agua. A medida que eso va avanzando y se empiezan a acrecentar estos grandes saladeros, se incorpora también, como decía antes, a la curtiembre como otro de los
tipos de uso de este recurso, y ahí a partir de esa inclusión se incorporan al ecosistema un montón de otros químicos que obviamente no estaban dentro de su estructura o de su capacidad de resiliencia. Este proceso se dio y sigue desarrollándose con la inclusión de otras nuevas modalidades y dinámicas que van de la mano conforme al que hoy decimos mal llamado desarrollo, pero que impactó completamente sobre los ecosistemas. En 1900, 1920, el desarrollo industrial, los grandes buques que comienzan a arribar al puerto y que incorporan no solo ya lo que veníamos trabajando con el tema de lo que eran los cárnicos y las sales, sino también productos metalíferos, diferentes tipos de químicos aplicados a la producción. Y para la década del 70, sí, para hacerlo un poco más avanzado en el tiempo, se establecen todo a lo largo de la cuenca una gran cantidad de fábricas, y se desarrolla lo que es el primer parque fabril de la zona. Y eso ya empieza a ser una complejidad mayor, porque hablamos en una época en la cual todavía no se trabajaban los controles, las fiscalizaciones, como hoy de pronto sí, y esto generó que la mayoría de los vuelcos y de todos los excedentes de la producción fabril fueran directamente al río. Y eso es ya el comienzo de la gran contaminación por metales pesados y por químicos de gran toxicidad. Pero Javier, es importante, sí. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Cruz te habla. Cruz, ¿cómo estás? Un abrazo. Podríamos decir que hasta el momento, digamos, hasta donde te detuve, ahí ya llegamos a la contaminación actual, digamos. Estamos, a ver, nos contaste cómo es la historia desde previo a la llegada de los españoles hasta el momento de instalación ya más de fábricas. ¿Eso podría reflejar la situación actual que estamos atravesando con el riachuelo en cuanto a contaminación? Mira, hay algo que con lo que decís que me parece muy gráfico, que es que en 1973 sale un decreto que proponía el traslado de las fábricas hacia el interior, porque ya se identificaba una extrema contaminación en Cuenca. O sea que, como bien decís, ya para el 70 tenemos niveles de contaminación que hacen incluso insalubre la vida en la periferia. Y también hablamos ya un momento en el cual la densidad demográfica se empieza a disparar, y empiezan a haber los grandes asentamientos que después, conforme con las migraciones y conforme con las inmigraciones locales, ¿no? Toda la gran venida a la ciudad de Buenos Aires y los asentamientos en la periferia acrecenta de manera desproporcionada. Hoy uno de los grandes problemas que tenemos en la cuenca es el cloacado. Como bien decían, más de la mitad de los habitantes de la cuenca, y estamos hablando de 5.800.000 personas según el último censo, ¿no? Es una de las cuencas más pobladas de Latinoamérica. Entonces, eso te quería preguntar, contexto, sí. Javier, ¿cuál es la proporción, si tenemos que hablar de contaminación, entre lo que contaminan las personas a través de las cloacas o lo que están contaminando las empresas del derredor, los que trabajan o las pequeñas industrias? Perfecto. Ahí creo que es interesante hacer una salvedad entre lo cualitativo y lo cuantitativo. A nivel cuantitativo está claro que el 80% de la contaminación de Cuenca es justamente por la falta de cloacado y la conexión directa de los varios asentamientos al río y al riachuelo. Pero en ese 20% restante, que entraría todo el resto de la contaminación por curtiembres, por el polo productivo, por parques industriales, y como bien decían al principio, piensen que la cuenca, que se divide en cuenca alta, media y baja, en su parte alta tiene producción primaria, tiene producción agrícola. Entonces ahí le agregamos también toda la contaminación química producto de los mal llamados fitosanitarios que decantan por los arroyos, por los ríos, con los colectores, en el río y luego en el riachuelo. O sea que de ese 20% vamos a tener todo ese conglomerado de contaminantes, pero que son de muchísima mayor toxicidad que los orgánicos que ocupan el 80% producto del cloacado. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿No? Entre cantidad y calidad, digamos. Totalmente. Y Javier, pensando en los niveles de contaminación que tiene el riachuelo y las eternas promesas y deudas, porque las promesas se volvieron deudas un poco de los funcionarios que fueron pasando a través de las distintas gestiones, desde todo el conocimiento que tenés y con brutal honestidad, ¿es posible remediar ese ecosistema? ¿Es posible volver a soñar o pensar, entiendo que en un corto plazo no, pero en un mediano plazo, con tener un riachuelo más limpio, más sano y habitable?
Bien, me encanta, lo voy a desdoblar. Primero, con lo que decías de estos grandes promesas y cambios, me quedo con la del 93, cuando una conocida secretaria de Ambiente de su momento, de la década menemista, propuso la limpieza en 1000 días. Y de hecho se había aplicado un fondo internacional del Banco Interamericano de Desarrollo, que no se llegó a ejecutar, pero que sí se recibió. Digo, muchas veces pasa que se consiguen los fondos para hacer tamaña empresa y no se terminan aplicando por, bueno, todas las cuestiones que ya conocemos de la maldita corrupción que muchas veces nos rodea. Y con lo segundo que decías, que sí es súper interesante pensar en los procesos resilientes naturales. Tuvimos una experiencia que me parece sumamente gráfica en una de las lagunas de la Villa Inflamable, que es de donde surge todo esto, porque recordemos que la ACUMAR se forma gracias a la denuncia de los vecinos, empoderados detrás de Beatriz Mendoza, de la Villa Inflamable, que acompañado de un grupo de abogados ambientalistas hacen las primeras denuncias y que llegan hasta la Corte Suprema y declaran la formación de ACUMAR como un ente autárquico y autónomo y con jurisdicción en los tres estamentos para abordar la problemática de la contaminación. Pero les contaba con respecto a Villa Inflamable que hay una serie de lagunas que se produjeron ahí en la zona de los docks, de lo que serían de la parte de Dock Sur. Una de ellas, la laguna Salada Norte, que ha quedado medio aislada de los procesos de intercambio con el riachuelo, y era una laguna altamente contaminada. Piensen que se llama Villa Inflamable porque es la zona de acopio de hidrocarburos de las grandes petroleras que trabajan en nuestro país. O sea que tienen derrames de hidrocarburos constantemente, y esa laguna, al quedar aislada y al retirar, ACUMAR hizo un proceso de retiro de autos que había en el fondo, contaminantes en flotación, se incorporó una serie de macrófagos, de algas, que tenían la función de fitorremediar esta laguna. En un proceso de 5 años se empezó a identificar grandes procesos de resiliencia en ese ecosistema. Volvieron plantas nativas, volvieron aves acuáticas migrantes que empezaron a descender en esta laguna de Villa Inflamable, y hoy hay coipos, o sea, se empezó a regenerar lo ambiental a partir de la extracción de los contaminantes pesados y de un proceso de fitorremediación. Eso es posible, tiene que ver con lo que preguntabas, y son los plazos, y son algo que es fundamental. Para poder sanear y dejar que la naturaleza sea resiliente, hay que dejar de contaminar. En el momento es que central, pero llama en ese panorama que nos estás tendiendo tan completo, llama, Javier, la atención que entre los factores contaminantes, además del polo productivo, la contaminación química que produce el agronegocio, siga figurando las curtiembres, que era aquel primer factor que empezó con los españoles, cuando la carne prácticamente se faenaba sobre el curso del río. Es difícil de entender que todavía sigamos con el mismo problema. ¿Cuál es la problemática de las curtiembres que nos impide erradicar todo aquello que nos produce daño en esto que nos ocupa? El gran problema, bueno, en la cuenca hoy tenemos 63 curtiembres registradas, ¿sí? 63. Y el gran problema de estas curtiembres es que son de niveles muy diferentes de producción. Los procesos de filtrado de los altos contaminantes para el proceso de curtido de cuero, que incluye muchos ácidos en proporciones tóxicas importantes, estos filtrados necesarios para, obviamente, mitigar el impacto en el ambiente son muy costosos. Entonces, aquellas curtiembres de gran volumen de producción tienen acceso a poder comprar y manejar este filtrado, y aquellas curtiembres de menor no. Por otro lado, la fiscalización no ha sido siempre la mejor, por eso es que ACUMAR en su momento diseñó el PIC, que era la realización de un polo curtidor unificado, o sea, centralizar a todas las curtiembres en un mismo polo y hacer un proceso de filtrado por piletones y por filtros orgánicos específicos de todas al mismo tiempo, no fiscalizar y buscar que cada una se adapte y se adecue, que implica también mucho tiempo, sino centralizar y a partir de ahí desarrollar el proceso de filtrado. El polo curtidor está en proceso obviamente los tiempos, pandemia y todo lo que ya sabemos, no ha colaborado con que eso surja, y también los costos, ¿no? Estamos hablando de trasladar unidades fabriles, desarrollar una estructura unificada, y todas las cuestiones también de espacialidades de una cuenca que, como bien hablábamos antes, es la más densamente poblada de nuestro país. El proceso está en funcionamiento. En lo personal me parece fundamental la celeridad en esto, y que cuanto antes esté funcionando este polo y esté asegurando que los vertidos al riachuelo se mitiguen o disminuyan en contaminantes drásticamente.
Javier, y después por otro lado, en la experiencia que tenés, vos has laburado en distintas provincias, distintos territorios, nuestra relación, digamos, como está hoy el riachuelo, ¿representa nuestra relación con el agua en general? Sí, creo que es muy interesante esto pensándolo en aquellos que tenemos el recurso agua muy cerca, ¿no? Porque me ha tocado trabajar en provincias como Provincia de Buenos Aires en varias situaciones, incluso hoy me toca dirigir biodiversidad en Pilar, donde tenemos una reserva natural hermosa con 8 kilómetros de costa del río Luján, y donde el recurso abunda, el descuido abunda. Y en cambio, cuando me tocó trabajar en provincias donde se encuentra en una emergencia hídrica, la gente se cuida hasta cuando riega el jardín o las pocas plantas que crecen. Y bueno, a veces uno pasa por la capital federal y ve a las horas en las cuales se baldean o limpian veredas con un recurso tan preciado que hoy tiene un valor inimaginado para aquellos que tienen esta abundancia, ¿no? Entonces creo que en un punto, y traigo también con esto lo que está sucediendo hoy en Costanera, ¿no? Con esto de darle la espalda al río y de pensar emprendimientos muchas veces inmobiliarios en espacios que debieran estar pensados para resignificar el vínculo con lo natural, con el agua, con el espacio del río. Creo que nos queda todavía mucho por aprender. Estuve por suerte hace tiempo vinculado con pueblos indígenas que tienen una concepción del agua completamente diferente y desde un espacio generador de vida, no un espacio que sea solamente un recurso, pensarlo como algo ecosistémico, ¿no? En el control y gestión de las actividades de saneamiento intervienen nación, provincia, ciudad de Buenos Aires. Pareciera que esa voluntad política conjunta, en vez de potenciarse, se debilita. Eso es llamativo de ver también, ¿no? A mí me pasó ocupar la gestión en un momento en el cual ciudad, provincia y nación eran de la misma estructura partidaria. Entonces uno suponía que eso iba a potenciar y a fortalecer realmente los procesos que se daban en Cuenca, con 14 municipios, de los cuales también gran parte de ellos eran de la misma estructura partidaria, y la sensación es que no alcanzó igual. Entonces ahí creo que empiezan a jugar aquellas otras partes relacionadas con la política que a mí siempre me han preocupado mucho y que tuve la suerte más de una oportunidad de hablarlo con Cruz, que tiene que ver con los egos y narcisismos personales corridos de una función pública que debiera asegurar justamente la calidad en los procesos y el asegurarle calidad de vida a la gente. Esto es complejo y la verdad que muy frustrante también cuando uno hace esos pasajes por espacios de gestión donde siente que va a poder dejar una pequeña diferencia en una comunidad que está tremendamente vulnerada como es la de Matanza Riachuelo. Es bueno que lo señales porque a veces detrás de la macropolítica, de los grandes créditos de los bancos internacionales, termina estando esto que citás, ¿no? Esto que tiene que ver casi con la condición humana y que necesitamos revertir, me parece, en este nuevo tiempo de cambio, en este tiempo de rediseño también de lo que somos. No es que quiera cambiar totalmente el tema, Javier, pero también tenemos conocimiento de que sos un amante, si se quiere, o un romántico de los animales, y ya que estamos hablando del agua, me gustaría saber, digamos, si nosotros empezáramos a hacer las cosas mejor, si empezásemos a cuidar el recurso, si empezáramos a abogar por prácticas y políticas que cuiden y no que descuiden los ecosistemas acuíferos, ¿con qué nos encontraríamos? Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, en la cuenca Matanza-Riachuelo, ¿qué habría en esos ecosistemas si el agua se encontrara en un estado más sano, limpio? Lo interesante con esto que planteas, Cruz, es que aún en un contexto de extrema contaminación encontramos pequeños oasis de resiliencia, tanto en Matanza Riachuelo como en Luján. Hoy vemos una biodiversidad que está sumamente impactada, pero que sigue haciendo fuerza por ocupar esos espacios. Y cuando contaba estos procesos que se hicieron de remediación de algunas áreas, la cuenca Matanza-Riachuelo tiene 12 áreas naturales protegidas, que están dentro de la órbita municipal y que ACUMAR obviamente trabaja y colabora, y vos encontrás en esas áreas naturales protegidas
una fauna típica de lo que era la llanura bonaerense, que va desde 3 especies diferentes de tortugas, cantidad de roedores adaptados a la vida acuática, como por ejemplo los coipos. En su momento teníamos, y ha llegado a verse no hasta hace mucho tiempo, por ejemplo en el Luján, a la nutria, pero no al coipo, porque al coipo también se le dice nutria, sino a la lontra longicaudis, que es la nutria típica de nuestra región pampeana, que es un mustélido, un depredador necesario para los ríos, infinidad de sábalos, gran cantidad de especies hitícolas. La avifauna de los humedales es fundamental para este mantenimiento ecosistémico. En la zona de Cuenca Matanza-Riachuelo tenemos 3 tipos diferentes de garzas, cormoranes, que es el que le denominamos en el guaraní bihuá, y tantas otras especies que ocupan roles incluso en la cultura nuestra, ¿no? En grandes coplas y espacios musicales de Cuenca aparecen esta fauna y en algún punto es fundamental lograr visibilizar que tienen un rol ahí importante que cumplir y que es fundamental que la gente lo entienda y acompañe esos procesos de saneamiento, ¿no? Estamos cerrando ya con Javier Goldstein, que es director general de Soberanía Alimentaria y Biodiversidad de Pilar, y nos gustaría en el final, Javier, poder establecer la relación entre una buena alimentación y la necesidad de sanear el riachuelo. A mí me parece que hay una conexión directa. Cuando vos decís que buena parte de la contaminación, de la calidad de la contaminación, viene por los procesos químicos que se utilizan en la producción agropecuaria, concretamente el uso de agrotóxicos, me parece que hay una conexión directa, ¿no? Sin duda, Sergio, es un tema para trabajar en profundidad. La soberanía alimentaria lo que plantea, más allá del acceso a la tierra, que es fundamental, es la revalorización de algunas prácticas que están de la mano con la agroecología, ¿no? Con replantear procesos naturales y entender que el agregado de químicos en la producción de nuestros alimentos o el ultraprocesado de esos alimentos, además de un impacto en la salud de las personas, tiene un impacto enorme en la salud ecosistémica. Entonces, hasta que no entendamos que nuestros hábitos de consumo, no solo en lo alimentario, ¿no?, pero en lo alimentario también, impactan, aunque no lo veamos de manera drástica, y que ese impacto es cíclico y genera todo el otro que sabemos en cascada que nos va a afectar nuevamente, va a ser muy difícil que logramos salir de esta gran crisis global en la cual hoy estamos inmersos. Pero con esto es fundamental entender que los procesos de producción de alimentos tienen imperantemente que transitar la transición hacia la agroecología, hacia una menor producción de alimentos ultraprocesados, y de esa manera vamos a minimizar enormemente los problemas de salud y los problemas ecosistémicos que tenemos por la cantidad de vuelcos de químicos que hoy hay en todos nuestros cursos de ríos en todo nuestro país. Abrazo, Javier, muy agradecidos con tu aporte para el programa de hoy. Un placer, un saludo grande para todos y muchísimas gracias. Gran abrazo. Javier Goldstein, director general de Soberanía Alimentaria y Biodiversidad en Pilar. Es alguien que trabaja la cuestión socioambiental y que tiene participación en la actividad pública sobre el riachuelo, sobre los alimentos, sobre la necesidad de terminar cuanto antes con la contaminación. Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la Ciudad de Buenos Aires.